matemática, otras reglas de inferencia. Ya en videos anteriores hemos visto unas reglas de diferencia. Ahora vamos a ver la ley de la adición, que se explicaría más o menos así. Sabemos que en una disyunción basta con que una de las proposiciones sea cierta para que sea cierta la disyunción completa, pues entonces utilicemos este resultado para hacer una inferencia. La disyunción con una proposición que es cierta completa la disyunción, independientemente de que la otra proposición sea cierta o no. Así que a la premisa Q yo le puedo añadir cualquier otra, P o Q. A la premisa no R le puedo añadir cualquier otra, S o no R. O a la premisa T o R le puedo añadir cualquier otra. Siempre en una disyunción por la ley de la adición. Ley del silogismo hipotético. De una cadena entre dos proposiciones condicionales que son premisas, donde se cumpla que el consecuente de una es el antecedente de la otra, resultará de una proposición condicional verdadera donde el antecedente de la primera implica el consecuente de la segunda, sin importar el orden de las premisas, pero eso sí, el antecedente de una de ellas debe ser el consecuente de la otra. Por lo tanto, el antecedente de donde el consecuente es el antecedente de la segunda será el antecedente de la inferencia proposición condicional. P es la proposición de una de ellas y R es el consecuente de la segunda. Utilicemos en el siguiente ejemplo. Si el agua se hiela, entonces sus moléculas forman cristales. Si las moléculas forman cristales, entonces el agua aumenta de volumen. Simbolizando H, el agua se hiela, C, las moléculas forman cristales, D, el agua aumenta de volumen. Por lo tanto, la premisa, la proposición condicional H entonces C, la segunda premisa C entonces V, y observamos que el consecuente de la primera premisa es el antecedente de la segunda. Por lo tanto, por silogismo hipotético, podemos nosotros afirmar que la proposición condicional H entonces V es válida. Traduciendo al lenguaje cotidiano esta conclusión, si el agua se hiela, entonces el agua aumenta de volumen. Hagámoslo en una demostración matemática, la demostración de la conjunción entre la disyunción de y distinto de 0 o x menor que z y la proposición condicional x menor que y, entonces x igual a 0. Las premisas son las siguientes. Una proposición condicional, x menor que y, entonces x igual a 0. Otra proposición condicional, y igual a 0, entonces x no es menor que y. Una conjunción entre x menor que y, z igual a 3. Y una más proposición condicional, x menor que y, entonces x es menor que z. Observamos en la línea 3 que es una conjunción y sabemos que se tienen que cumplir ambas, por lo tanto, afirmando la conjunción completa podemos afirmar cualquiera de las dos. Nos interesa x menor que y, eso se llama la ley de la simplificación, x menor que y, la línea 3. Ahora, en la línea 5 es la negación del consecuente de la línea 2, de la proposición condicional de la línea 2. Y sabemos que si negamos el consecuente de una proposición condicional, podemos inferir la negación del antecedente. Por lo tanto, vía Tollendo-Tollens entre 2 y 5, podemos decir que y es distinto de 0. Ahora bien, como y es distinto de 0, lo podemos agregar en cualquier otra, en una disyunción con cualquier otra a la que nos interese. Por ejemplo, y distinto de 0 con la que me hace falta en la demostración, x menor que z. Por lo tanto, esta disyunción es válida.
o es la inferencia de la ley de adición de la línea número 6. Ya tenemos una de las proposiciones de la conjunción y la otra es la primera línea, la primera proposición es la otra proposición de la conjunción, por lo tanto tenemos ya afirmadas dos proposiciones, las podemos unir por la ley de la adición en una conjunción y queda demostrado. Ley del silogismo disyuntivo como última regla vista en esta clase. De los antecedentes de dos condicionales que forman una disyunción, se puede sacar como conclusión que se cumple también una disyunción con los consecuentes. Dicho de otra manera, si en una disyunción las dos proposiciones que la componen a su vez son los antecedentes de dos proposiciones condicionales, por lo tanto podemos inferir que los consecuentes también forman una disyunción, Q o F. Hagámoslo con este enunciado. O Juan tiene mayoría o Pedro tiene mayoría. Si Juan tiene mayoría, entonces Pedro será el tesorero. Si Pedro tiene mayoría, entonces Juan será el tesorero. Simbolizando J, Juan tiene mayoría, P, Pedro tiene mayoría, Q, Pedro será el tesorero, R, Juan será el tesorero. Nos quedan las premisas J o P. La proposición condicional J implica Q y la proposición P condicional P entonces R. Vemos que los antecedentes de las dos proposiciones condicionales en la premisa 1 forman una disyunción, por lo tanto podemos formar una disyunción vía el silogismo disyuntivo entre Q y R. Q o R se cumple. Utilicemos entonces estos resultados en las demostraciones formales. Demostremos la conjunción entre R y la disyunción P o Q con estas cuatro premisas. La disyunción P o Q, la proposición condicional Q implica R, la proposición condicional P implica T y la negación no T. Observamos que no T, la línea 4, es la negación del consecuente de la proposición condicional de la línea 3 y sabemos que por negar negando entre 4 y 3 podemos negar el antecedente de la proposición 3. Nos queda no P. Y sabemos que si negamos uno de los componentes de una disyunción a través de la ley de Toledo-Ponens, de afirmar la segunda habiendo negado la primera, forzosamente se tiene que cumplir una, como dice la regla, entonces afirmamos Q por Toledo-Ponens entre 1 y 5. Ya tenemos el antecedente de la línea 2, por lo tanto, afirmando el antecedente, afirmamos el consecuente, R. Se infiere R. Y al tener R ya tenemos una de las componentes de la disyunción que queremos demostrar y la otra es precisamente la línea número 1 como premisa, por lo tanto los podemos unir por la ley de la adjunción entre 1 y 7 en la conjunción de R y P o Q. Se cumple. Finalmente hagamos una demostración matemática. Demostramos que x igual a 4 con estas 6 premisas. X igual a 5 o x menor que y, premisa 1. La premisa número 2 es una proposición condicional entre dos disyunciones. X mayor que 3 o z menor que 2 implica que z menor que x o y igual a 1. La premisa 3, la proposición condicional entre x menor que y implica z menor que 2. En la premisa 4, también proposición condicional, x
igual a 5 implica x mayor que 3. La 5 también condicional, z menor que x implica x igual a 4. Y también condicional la premisa 6, y igual a 1. Entonces no sucede la disyunción de x mayor que 3 o z menor que 2. Así podemos observar entre 1, que es una disyunción, cuyas componentes de la disyunción son antecedentes en la línea 4 y en la línea 3. Por lo tanto, vía el silogismo disyuntivo entre 1, 3 y 4, podemos unir en una proposición disyuntiva molecular, en una disyunción, los consecuentes x mayor que 3 o z menor que 2. Y este es el antecedente de la proposición condicional en la línea 2. Por lo tanto, podemos afirmar el consecuente z menor que x o y igual a 1. Se cumple. Ahora, observemos la otra proposición, la otra disyunción entre 5, 6 y 8, que es una disyunción donde ambas proposiciones son antecedentes de proposiciones condicionales. 5 es x menos z menor que x y 6 y igual a 1. Por lo tanto, podemos unirlos en una disyunción de los consecuentes. Entre 5, 6 y 8, los consecuentes son x igual a 4 y la negación de la conjunción, de la disyunción x mayor que 3 o z menor que 2. Así como hemos negado la línea número 7 es la negación de uno de los componentes de una disyunción, se debe de afirmar la otra por Toledo-Ponens entre 7 y 9. 7 es la negación por doble negación de una de las componentes de la disyunción. Por lo tanto, vía Toledo-Ponens podemos afirmar, inferimos la afirmación de que x es igual a 4. Queda demostrado.